¡Epa! Hola a todos, aquí Manuel Egue en un nuevo video, chicos, y sean bienvenidos a uno más de noticias y ofertas para Mutants Genetic Gladiador. Aparte de eso, ¿cómo han estado? Espero que de lo mejor, de lo besto, de lo más OP que puedan estar, amigos. Y miren, chicos, como lo he dicho, tenemos ofertas y novedades para la semana pues que empieza este mismo día sábado. Ya saben cómo subo todas las semanas. Y bueno, chicos, tenemos una semana bastante interesante porque primero que todo ya se nos confirma que viene un descuento en el Mutant Madness, aunque la verdad no es el descuento bueno por fichas, pero por oro está aceptable, pero igual no es tan recomendable gastar oro allí, pero más adelante veremos la fecha. Pero principalmente también, chicos, se confirma que esta semana llegará la pesadilla viviente, una mutante muy pero que muy importante para PvP. Lo malo es que será dinero real, pero ya más adelante también veremos la fecha. Y tenemos el regreso de otro mutante también que es muy bueno, el cual es el Tecnocaracol, que llegará en distintos paquetes, que más adelante hablaremos de él y le hablaremos de lo demás. Orbes de ataque de nivel 5, la caja misteriosa de zodiacos de plata que tenía bastante tiempo desaparecida, y mutantes diarios que la verdad hay como dos, ¿no? Hay un par o tres, mejor dicho, hay como tres mutantes que pueden llegar a ser interesantes. Pero bueno, chicos, antes de empezar, les recuerdo que actualmente hay una huelga por el videojuego, chicos, en el cual es no meter nada de dinero real en el videojuego. Como ya saben, Celsius, la compañía a cargo, tiene totalmente olvidado el videojuego. O sea, el nivel de olvido actualmente del videojuego es increíble, por lo cual están hasta programando ofertas mensuales, ya no están atentos a nada. Como ya saben, el videojuego tiene más de 4 años, 2 meses sin recibir ninguna actualización, y justo hace unos días nos acaban de confirmar que apenas nos darán información de la actualización, sino hasta dentro de un mes, y acaso si a ver cuándo llega la nueva actualización. Así que la verdad es un descaro total el olvido que hay actualmente con el MGG respecto a su compañía a cargo. Así que pues, para hacernos notar como comunidad, es no demostrarles y que ellos no tengan nada de dinero y noten que tienen que trabajar en el videojuego. Ya llevo meses hablando de esto, pero bueno, chicos, cualquier cosa igual yo siempre los menciono en este video de ofertas. Igualmente pueden hacer lo que quieran, después de todo es su decisión, pero si desean apoyar esta acción que tenemos que unirnos como comunidad, sería lo ideal, ¿no? Así que de resto, con las ofertas, comencemos desde ya. Y damos inicio, amigos, este sábado 8 de junio con la llegada del mutante Sanic, que llegará en su versión básica por 950 de oro. Mutante zoomorfo con sable que tiene la habilidad de herida. La verdad no es mal tanque, pero le falta mucho daño y tiene una habilidad muy mala, así que la verdad no es nada recomendable. Pero igualmente, si quieren ver su bingo, tiene una línea que te ofrece 1000 de oro y su otra línea 2 estrellas de platino. La verdad, esperen a que venga a créditos o que te toquen el Mutant Madness, la verdad, para tener ganancia. Domingo 9, chicos, tenemos el regreso del mutante Psycho Jabalí, que este estará disponible en su versión básica por 600 de oro. Mutante doble zoomorfo que tiene la habilidad de herida. La verdad no es mal mutante para menores de Evo 30, pero aún así no es recomendable para luchar, pero no está mal para menores de Evo 30. Pero principalmente lo importante de este mutante son sus bingos, ya que él está presente pues obviamente en una investigación donde te ofrece una línea 1200 de oro y su otra línea 2 estrellas de oro, pero también está presente el amigo en el bingo de legendarios, donde su línea vertical te da 1500 de oro y su otra línea 2 triple experiencia. Así que si solamente te falta este mutante para ganar todo ese oro, pues este es el mínimo precio por el cual lo van a ver. Bueno, también puede venir a créditos, pero claro, quién sabe cuándo, pero este es el precio más barato en oro, si se podría decir así. Lunes 10 de junio, chicos, Maestro Splitter vendrá en su versión básica por 500 de oro. Mutante doble zoomorfo con la habilidad de herida. Otro zoomorfo, bueno, con herida. Bueno, chicos, mutante que no es nada recomendable para luchar, a no ser que seas menor al Evo 30, pero aún así es preferible el Psycho Jabalí, para que noten ahí la diferencia rapidito. Bingo, pues tiene una línea que te ofrece 900 de oro y su otra línea una ficha de reactor, así que no sé si valdrá la pena la inversión. Yo esperaría que viniera a créditos
o que me toque en el Mutant Madness con suerte, ¿no? Martes 11, chicos, Enano y Cerebro llegará en su versión de plata por 1700 de oro. Mutante necroconsomorfo que tiene la habilidad de herida o absorción. La verdad, igualmente el mutante es muy pero que muy malo. Además que está demasiado caro, no entiendo ese precio. Así que literal no es bueno por bingo y no es bueno para luchar. Así que lo pueden ignorar totalmente. Miércoles 12, Astrogumi estará presente en su versión de plata por 1260 de oro. Mutante doble galáctico con la habilidad de fortalecimiento. Nada recomendable, chicos, nada recomendable. Ya doble galáctico tienen en campaña gratuitamente el Eteliot o les puede tocar otro, pero Astrogumi lo pueden ignorar totalmente porque por bingo tampoco es bueno. Jueves 13, chicos, viene Footbot en su versión básica por 9.5 millones de créditos. Mutante mítico con Cyber que tiene la habilidad de debilitamiento. Tristemente, y disculpen que sea tan repetitivo, pero así son la mayoría de los mutantes diarios, no sirve para luchar para nada. Pero ya que está a créditos, vamos a ver su bingo. Tiene una línea que te ofrece 4 fichas de reactor y su otra línea 3 estrellas de oro. Así que pues para obtenerlo para la colección, pues obviamente a créditos siempre es accesible. Y viernes 14, chicos, para finalizar con los mutantes diarios tenemos al Optimus Sword en su versión de bronce por 1200 de oro. Mutante cyber con sable que tiene la habilidad de respuesta. Malísimo, chicos, está entre los peores mutantes, así que pues obviamente no lo vale ni para luchar y por bingo la verdad tampoco, así que ignórenlo totalmente. Y bueno, chicos, aquí tenemos el regreso de la pesadilla viviente que estará disponible como mutante semanal, o sea que estará una semana disponible desde que llegue hasta que se vaya, una semana, por eso se le dice mutante semanal. Y bueno, chicos, $5, sí, la pesadilla viviente estará costando $5. Dirán, Manu, ¿vale la pena? Totalmente, o sea, si no tienes una pesadilla viviente, la pesadilla te cambia el PvP, te cambia la cuenta en cuanto a PvP por el support que te da para usar etiqueta, para enfrentarte Zeus, asteroide, obviamente cualquier galáctico, cualquier cyber. Obviamente en el meta actual no es de lo mejor, así como que un anti-Asimov, un anti-Scaramouche, pero como lo he dicho, cumple perfectamente con el rol para etiqueta y para ayudarte tanqueando un poquito los ataques y para hacer daño. Así que obviamente recuerden la huelga, pero pues ya si hablamos, si ya somos, ¿cómo sería la palabra? Bueno, ya ustedes me entienden, somos normales sin opinar de huelga y nada por el estilo, pues Pesadilla es de los mejores mutantes en el videojuego, se ha mantenido siempre en el meta, en el top 5 de los mutantes, de los mejores mutantes del videojuego, o mejor dicho, de los que dominan el meta en el juego. Súper importante la Pesadilla, así que pues la verdad muy recomendable de cierta manera. Igualmente siempre pueden ver mis videos y mis directos y allí está presente siempre la Pesadilla viviente. Ok, chicos, continuemos con los paquetes y ofertas. Este es el paquete con el regreso del mutante Tecno Caracol. Tenemos 3 paquetes, uno por $5 que te trae al Tecno Caracol y 1000 de oro. Luego un paquete por $20 con el Tecno Caracol y 4000 de oro. Y el último paquete por $50, el Tecno Caracol con 10.000 de oro. Ok, chicos, obviamente si hablamos de cuál paquete vale la pena, pues solamente el de $5 porque el de $20 ya no tiene sentido y el de $50 no tiene sentido. Manu, ¿vale la pena pagar $5 por Tecno Caracol? Obviamente les recuerdo la huelga, pero también les recuerdo que si por colección estos paquetes de $5 que te dan un mutante y 1000 de oro, pues casi siempre son los mejores. Pero me estarán preguntando, Manu, ¿Tecno Caracol sirve para luchar? Pues chicos, Tecno Caracol está en el top 4 de los mejores zoomorfos del videojuego. La verdad, la cantidad de vida que tiene es uno de los mejores tanques zoomorfos del juego. Y la verdad, la cantidad de escudo que se echa también, porque es de los mayores mutantes con habilidad de escudo. Creo que 50% si no me equivoco. Pero igualmente en el meta actual de veloces no sirve, o sea, no lo vas a usar. No te sirve que si no, Manu, lo voy a llevar para enfrentar un Scaramouche, ni nada por el estilo. No, Manu, lo voy a llevar para enfrentar Urgans o Heredero. Bueno, a lo mejor ya tiene su preferible una Llama Sensei que vino en febrero. Obviamente hasta el Sierra Metrodrome, pero mayormente él tiene un rol de tanque.
Pero igualmente tendrán video, chicos. Este paquete creo que estará llegando más adelante, verán la fecha, creo que llegará el domingo. Pero tendrán video de Tecnocaracol porque después de todo estos paquetes duran 3 días en la tienda. Así que yo creo que hay tiempo de sobra pues para que tengan un video en el canal jugando con Tecnocaracol. Pero de resto no está mal el paquete más pequeño y más si no tienes ningún zoomorfo en tu cuenta. Bueno, chicos, luego tenemos este paquete cerebro que tendrá un precio de 2.750 de oro. Bueno, en resumen no vale, ninguno de los tres sirve para luchar y los 3 por bingo son malísimos. Así que pues gastar casi 3.000 de oro por algo que pues no te va a servir, pues ignórenlo totalmente. Más ofertitas, chicos. Caja misteriosa Sable Elite tendrá un precio de 700 de oro. Tristemente, chicos, no les recomiendo nada esta caja porque esta caja pues te dará un mutante legendario Sable aleatorio con estrella de bronce, plata, pero igual, chicos, es suerte y azar y no puedo recomendarles una caja así porque pues te puede salir o el peor sable o un sable aceptable. Aunque igualmente no te va a salir Scaramouche, no te va a salir Aratomis en esta caja, así que no vale la pena. Preferible por 700 de oro, reúnes más, te compras la nueva incursión y obtienes al Barba Negra y listo, ya tienes un sable para usar en tu cuenta. Paquete de ataque, chicos, 3 orbes de ataque de nivel 5 por el precio de 2, 600 de oro. Obviamente paquete altamente recomendable porque orbes de ataque pues usamos en casi todos los mutantes, así que obviamente muy pero que muy recomendable. Luego tenemos la explosión hormonal que esta tendrá un precio de 125 de oro. Ya saben que esta cosa no vale la pena, no sé por qué la resalto. Y aquí tenemos el regreso de la caja de misteriosa de zodiacos de plata, chicos, que esta tendrá un precio de 1000 de oro. Ya saben que esta caja te trae uno de los 12 zodiacos en su versión de plata aleatoriamente. Obviamente esta caja pues yo creo que más que todo para aquellos que tengan un poquito de oro de sobra y no sé, no tengan ningún zodiaco de plata y pues quieren uno. O sea, esta caja es para colección. Obviamente ya saben que los zodiacos no vale la pena y porque son muy caros, pero esta caja pues por 1000 los hace ver baratitos, pero simplemente pues yo lo diría como que para suerte, para aquellos que no tengan ningún zodiaco de plata y listo, para ahorrarse 2.000, 2.300 de oro que cuesta un zodiaco. Pero ya, de resto es una caja muy mala, ninguno de los zodiacos sirve, no vale la pena por las recompensas ni nada por el estilo. Ok, también está este paquete de ofertas por dinero real que, bueno, véanla allí, resumen, no valen la pena, son un robo total, o sea, 20 dólares por 2.600 de oro. ¿What? ¿Qué me estás contando? Y bueno, ya si hablamos de los demás, aunque, o sea, bro, es que Celsius no conoce su propia economía. O sea, el precio del paquete es por las fichas reto, pero es que las fichas reto son las fichas más gratuitas del videojuego, solamente te las ganas por jugar. Nada, locura total. Chicos, cualquier cosa para los que no han visto mis anteriores videos de ofertas de los últimos 2 o los últimos 3, creo, no, los últimos 2 sí. Estos son los próximos experiments que estarán llegando. Tenemos el experiment de Hellfire que traerá al Hefesto y tenemos el regreso del Fight Club Necro Only, pero nos dan nuevamente al Overkill. Les recuerdo que el experiment actual, el que está a punto de irse, trae al Overkill, así que cualquiera de estos dos puede llegar ahorita en los siguientes días, sea el Hellfire o otra vez el Overkill en el Fight Club Only, así que para que lo sepan. Y ahora estamos con las novedades, por la cara, perdón. Estamos con la cronología, chicos, la fecha donde pues mencionaré todo lo que viene de lo que hemos hablado. Sábado 8, el Sonic con la caja misteriosa Sable Elite. El día domingo 9, el Psycho Jabalí con los paquetes a dinero real del mutante Tecnocaracol. El día lunes 10, Maestro Splitter. Y como lo he dicho, lunes mutante semanal, la Pesadilla Viviente y los orbes de ataque de nivel 5. Ya para el martes solamente tendremos el Enano y Cerebro con la explosión hormonal. Día miércoles el Astro Gumi con el paquete Cerebros. El día jueves el Footbot con la caja misteriosa de Zodiacos de plata. Y el día viernes, para finalizar, viernes 14 de junio, el Optimus Orbs, los paquetes a dinero real de oro con fichas reto. Y por supuesto el descuento del Mutant Magnes, que es 50% en fichas y 50% en oro. No es el descuento del Magnes que vale la pena, la verdad. Así que bueno, chicos, la verdad espero les haya gustado el video, que les sirva principalmente. Ya saben que yo les doy mis máximos consejos para que sepan en qué gastar sus recursos. Una semana más que todo interesante porque tenemos el regreso de dos mutantes como Tecnocaracol y Pesadilla Viviente. Lo malo es que son por dinero real, pero Pesadilla Viviente ya saben que es sumamente importante y Tecnocaracol la verdad que no es nada malo.
y su precio por colección no está mal. Pero bueno, igualmente les recuerdo la huelga. Yo sé que son mutantes muy buenos, pero bueno, la huelga es para que el juego nos preste atención y lo actualicen, así que hay que hacer sacrificios, pero si no quieres, después de todo esto no es obligatorio ni nada por el estilo, está bien, está muy bien. Pero bueno, también tenemos los orbes de ataque, descuento el Mutant Magnet para los que quieran gastarse oro o fichas apresuradamente, aunque no es lo recomendable, y la caja de zodiacos, y bueno, en los mutantes diarios, como he dicho, un par como el Footbot por créditos y el Psycho Jabalí, que creo que es un mutante bastante esperado. Allí los tienen, así que chicos, like, suscríbanse, activen la campanita para no perderse todas las ofertas semanales del videojuego. Y sin más nada que decir, aquí es donde me despido. Bye bye. Hey yo, I'ma explain why you probably never see me. I push a Lamborghini, showed your magic like Houdini. My body shaped like Genie, booty dreamy, waist is teeny. Yes, I told him to get tighter, so he streamy when he